Socavones, sobre socavones. Corría el año 1979 y a la dictadura de nada le servía que el Estado tuviese muchas tierras, así que comenzó a venderlas todas muy baratas, ¿ya? Las constructoras de apellido político en su momento estaban muy contentas con estas extensas zonas áridas de Reñaca y solo urbanizaron en su momento unas poquitas para unas pocas edificaciones humildes, ¿cierto? Muy exclusivas por lo demás. Sin embargo, esta intención de edificar empezó a crecer. Y en 1993 hubo que colocarle un freno, ¿ya? Y en el 93, durante el gobierno de Elwin, se quiso protegerla mediante una declaratoria de monumento nacional, ¿ya? Y extensas y magnánimas 44 hectáreas quedaron mágicamente protegidas. Cualquiera diría que eso fue un final feliz. Sin embargo, no tardaron ni un año, en 1994 el gobierno de Frey Jr. Simplemente disminuyó esas 44 hectáreas de protección a 12,5 hectáreas, digamos que van a ser consideradas una suerte de santuario de la naturaleza. ¿Qué pasó? Ya dejaron de ser poquitas casas que las que habían en Reñaca y empezaron a edificarse grandes construcciones de concreto sobre arena. Y la verdad uno diría, bueno, ¿no habían quizás en ese momento, hace 30 años, estudios de suelo que pudiesen determinar que el suelo no era apto? Quizás no existía la tecnología hace 30 años. Y la verdad es que no, hace más de 2000 años ya existía la tecnología del estudio de suelo. De hecho, hay un muy famoso arquitecto que decía que un hombre sensato construía su casa sobre roca, porque por más que se precipiten los torrentes, aumenten las lluvias, soplen los vientos, la verdad es que la casa no iba a derrumbarse. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre roca. En cambio, una persona insensata construía sobre arena, y claro, cuando caen las lluvias, aumentan los ríos, sopla el viento, la casa se cae y queda un desastre. La verdad es que ese arquitecto no era desconocido, ese arquitecto era el mismísimo Jesucristo, y su estudio de suelo está en San Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27. ¿Ya? Y uno llama la atención porque en mi caso yo no soy cristiano, pero tanto Elwin como Frey son cristianos, son demócratas cristianos. Y me extraña que no conozcan esta muy famosa parábola. ¿Qué te parece la introducción y qué te parece este tema de los socavones, Coti? Bueno, Jesucristo era muy sensato. Sin ser también creyente, es realmente un muy buen dato histórico. Así que te felicito por ese dato. Y más allá de este capítulo casi bíblico, ¿cierto? Parece igual un poco de sentido común, ya que construir sobre arena o sobre campos dunares, en este caso, sea un extremo riesgo para la sostenibilidad del mismo campo dunar, que ya podría ser que en aquellos años quizás no haya tenido mayor relevancia ecosistémica, mayor relevancia natural. Pero desde un punto de vista geológico, desde un punto de vista de la seguridad de las personas, yo creo que desde esa fecha hasta ahora pensamos igual. Entonces, ese es un poquito lo que... Ahora, claro, es muy sorprendente ver estos socavones, y es muy sorprendente también de que se hayan otorgado este tipo de permisos en este tipo de terrenos. Y ahí vamos un poco en cómo esta institucionalidad está tan fragmentada, el tema de los permisos sectoriales. Finalmente no sabemos muy bien a quién echarle la culpa. Ahí se han levantado algunas hipótesis, la municipalidad, cuando era alcaldesa Reginato, un departamento de obras que estaba a la cabeza con un liderazgo que llevaba muchos años en ese cargo. Entonces hay bastantes hipótesis ahí y también hay bastantes cuestionamientos a cómo está la infraestructura de esta institucionalidad que va otorgando permisos y que finalmente permite construir este tipo de edificaciones. Y con este tremendo tema, con esta tremenda introducción, damos inicio, ¿cierto?, junto a Coti Benavente, a este nuevo formato de Cívica Pop, un formato doble. Como bien explicaba Coti, que entiende muy bien estos temas, ¿a quién le echamos la culpa?, ¿cierto? Y bueno, aprovechando que estamos introduciendo el tema, introduzcamos también esta idea de Cívica Pop. Todo el mundo me conoce, ¿cierto? No sé si todo el mundo, pero me ubican, ¿cierto? Pero cotidianamente, ¿usted a qué se dedica? ¿Cuál es su ocupación?
Administradora pública de la UDEC, porque el que es de la UDEC siempre dice que es de la UDEC. Ah, muy bien, muy bien. Y yo quiero seguir con con esa moda. Así que eso, administradora pública, penquista, nací en Magallanes, pero ya soy más penquista que otra cosa. Así que eso. También con magíster, posgrado en política y gobierno de la UDEC también. Muchas gracias. Oye, y un gusto. Gracias por acompañarnos, sí. Participar en Cívica Pop. Y yo no soy conocida en este canal, pues sí, primera vez. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, nos dio una tremenda introducción hablando sobre los socavones, ¿cierto? Hablando sobre de quién tiene la culpa. Y tú mencionaste ahí algunas autoridades, ¿cierto? Algunas autoridades que pudiesen estar involucradas. Y yo tengo más al respecto para darle más vuelta a este tema. Porque tú dices la autoridad de la época, claro, el municipio, quien en definitiva la dirección de obras municipales, ya bastante cuestionada en Viña del Mar, quien puede dar estos permisos que son irregulares. Pero yo tengo un datito muy interesante sobre este edificio en particular, que estamos mirando en pantalla. Que este ¿Cuál de todos es? Es el segundo, el que pasó hace 2-3 días, ese socavón, que dicen que es más grave que el otro, por si acaso. Dicen que es más grave. Hay un dato bastante interesante. Este edificio finalmente se logró su construcción el 2009 por intervención de la justicia. Creo que hubo una disputa, un litigio, y finalmente hubo una sentencia judicial la que autorizó la construcción. Y esto fue lo que hizo que la municipalidad se lavara las manos convenientemente. Dijese, mire, hay una sentencia judicial, yo no voy a hablar ahora como dirección de obras municipales sobre la procedencia o no procedencia de la construcción de este edificio. ¿Ya? Y claro, entonces ahí uno dice, entonces hay una segunda autoridad involucrada también. Tenemos un poder judicial y tenemos a quizá la dirección de obras municipales. Ya posibles 2 culpables, ¿cierto? Claro. Y además, por si acaso, eventualmente ahora se está echando la culpa quizá al Serviu, dicen. ¿Por qué? Porque el colector de agua habría reventado y no tendría la suficiente capacidad para absorber toda esa agua lluvia o otro tipo de agua que corre por ahí. Sí, ahí aparece esta cuña igual de la alcaldesa Ripamonti de que los colectores de agua colapsan en muchas partes, como un poquito, no sé si bajándole el perfil, pero un poco tratando de entender este tema de los colectores de agua. Pasa que, claro, en principio los colectores de aguas tienen para cierta población o cierta extensión de terreno, y cuando se aumentan las construcciones se genera un cuello de botella, y ahí es donde revientan, y que en principio sería lo que pasó en el edificio anterior, en el Kandinsky, que hubo una filtración y cuando cae el agua sobre terreno que es dunar, obviamente la arena se compacta, generando unos vacíos, y por tanto el edificio o parte del edificio empieza a caer junto con la tierra. Ya, entonces ahí va el tema con los colectores de agua que generan esta filtración. Pero mira, no solo la Dirección de Obras Municipales de la época, no solo eventualmente el Poder Judicial por estar autorizando este tipo de construcciones, no solo el Serviu. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de la constructora, cierto? ¿Qué opinas tú sobre la constructora que estuvo involucrada? ¿Tendría o no tendría una suerte de responsabilidad? Por supuesto que sí, yo creo que construir sobre campo dunar, o sea, más allá del tipo de infraestructura inmobiliaria, yo me imagino que hay que considerar bien el terreno y la zona de emplazamiento donde uno va a trabajar. Ahí yo no soy geógrafa, pero me imagino que la composición de los suelos internos, yo creo que obviamente todo ese tipo de especialistas debiesen estar involucrados en este tipo de construcciones, y obviamente la empresa privada debiese tener un grado de responsabilidad. Lo mismo, bueno, en Concepción, para irme un poco también a mi ciudad, se cayó el edificio Alto Río con el terremoto. No sé si sabes de ese edificio, y se cayó completo, que fue noticia a nivel nacional, pero los temas regionales de repente se nos van olvidando un poco. Pero claro, ahí obviamente, más allá de la zona de emplazamiento, fue un problema también de infraestructura, o sea, hay muchos problemas asociados y claramente ahí se apunta también a la constructora. Entonces, obviamente que también debería haber una responsabilidad, pero me imagino que se resuelve por otros mecanismos. Yo creo que tiene que haber una demanda de por medio, ¿verdad? Para que finalmente haya algún tipo de restitución de derechos, algún tipo de indemnización, ahí desconozco. De hecho, yo lo veo claramente desde el punto de vista del consumidor. En este caso, la persona que compra un departamento. Claro. Lo que está pensando esta persona del departamento, oye, la verdad es que
si me están ofreciendo un producto de una vivienda, un departamento, es porque pueden ofrecerlo. Y fíjense, la inmobiliaria y la constructora es un especialista en esa área. Por tanto, no por puede supuesto. alegar desconocimiento. Yo no sabía que el terreno no correspondía. No es como que yo venda algo y yo, al no ser, como tú dices, especialista, calculista, constructor, no tengo idea. Pero en este caso, la inmobiliaria y la constructora sí. Por tanto, existe una gran negligencia. ¿Cuál es el tema de fondo, más allá de que uno diga, oye, tú me vendiste algo que es deficiente? El tema es, ya prescribió esa responsabilidad. Si miramos la normativa, la Ley General de Urbanismo y Construcción, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, el plazo máximo de este tipo de responsabilidades son 10 años. Entonces, justamente ya han pasado, ¿cuánto? 15 años desde que sucedió esta situación, desde que construyeron este edificio, y no vamos a poder ser responsables a estas personas, a la inmobiliaria, a la constructora, ¿ya? A lo más alguien podrá alegar, es que a mí sí me vendió el departamento un constructor, sí que él debió haber sabido y esta compra la hice hace 5 años. Ya, y ahí quizás podría encontrar la quinta pata al gato para judicializar y obtener algo de dinero. Pero ir por la constructora original, ir por la inmobiliaria original, a pesar de su negligencia en la venta de estos productos departamentos, la verdad que es bastante difícil desde el punto de vista legal. De todas maneras. No sabemos si van a haber más edificios en un futuro. Además, y es muy preocupante porque ahora, este jueves, o sea, mañana, está pronosticado de que el sistema frontal llegue a la región metropolitana. Van a llover entre 80 y 100 milímetros, tengo entendido, de lo que está pasando un poquito ahora en la zona centro-sur, ¿verdad? Con la región del Biobío, la Araucanía, se va a trasladar aquí a la región de Valparaíso. Entonces, van a haber fuertes e intensas lluvias, quizás probablemente marejadas, y existe obviamente temor, me imagino yo, para todos los que habitan esa zona donde está el Kandinsky, el Euromar o Euromarina, ya se me olvidó el nombre del último, del socavón. Así que preocupante. De hecho, o sea, no sé, las personas que están viviendo ahí se van a estar muy tranquilas este día jueves, porque sobre todo esa zona es bastante extensa, ¿cierto? Y hay edificios. ¿Cómo te vas a quedar tranquilo en un edificio en que en definitiva no hay seguridad sobre la calidad del suelo? Completamente grave. Y finalmente, a uno ¿tú le echarías en alguna forma la culpa a los habitantes de comprar en ese sector o completamente un tema de responsabilidad de la constructora? O sea, uno podría, porque hay gente que, insisto, no soy de decir esto, ¿para qué se van a vivir ahí? De hecho, alguna vez un alcalde de Valparaíso le dijo a gente muy humilde, ¿para qué se van a vivir ahí? Cuando ocurrieron varios desastres en los cerros de Valparaíso. Y claro, uno dice que las personas no tienen la opción de escoger dónde vivir en los cerros de Valparaíso, sino que uno vive, donde ha estado toda la familia, donde siempre está. Entonces no hay una opción de escoger. El tema aquí es, ¿pasa lo mismo? ¿Podría aparecer un alcalde antiguo de Valparaíso diciendo, oye, pero ¿para qué se van a vivir allá? No, yo creo que obviamente una autoridad política no puede juzgar a las personas por sus decisiones. Se supone que son ellos los que están a cargo también de que la institucionalidad funcione y que no se cometan este tipo de irregularidades. Pero ahora, claro, uno como comprador y como consumidor también evalúa ciertas cosas. Y también el costo-beneficio, o sea, de repente también uno ve casas que son muy baratas pero están, no sé, en un humedal o están al lado de un río. Ahora, claro, acá está el factor como de poder adquisitivo, como que uno tiende a juzgar más porque son personas que quizás tienen con esa misma plata de un departamento en Euromar, podría comprárselo en un lugar mucho más seguro, igual de bonito. Entonces, como, claro, la precariedad de repente hace que los asentamientos humanos se vayan instalando en lugares que son riesgosos. Pero en esta ocasión, claro, uno tendería a juzgar porque esas personas tienen posibilidad de vivir en muchas partes que no sea en un campo dunar y al borde de un risco que ante una lluvia pase lo que está pasando ahora. Pero sí, yo creo que está ese factor como sabroso un poco, pero yo creo que no, o sea, yo creo que igual, no sé, uno toma decisiones también. Ahora, a propósito de eso, sin alargarme tanto, hay una noticia acá en el país donde entrevistan justamente a un arrendatario de ahí.
ya, ¿Ya? Javar, apellido Javar, y dice que decidió en 2022 arrendar un departamento en Reñaca, que ya sabemos que es un balneario, ¿cierto? Uno de los más concurridos en la zona costa central chilena, porque tiene una muy linda vista, pero dice que en 2023 tuvo que cambiarse y que tras el último socavón de este domingo dice que se cambia definitivamente de la zona. Y se dice él a sí mismo, nunca más voy a regresar a este barrio. Esto lo dijo en las últimas noticias, pero estaba citado en El País. Él tiene la Y opción de dice, decir no vuelvo claro, nunca más a ese sector. claro, porque estaba arrendando, ¿cachai? Claro. El hombre además estuvo a punto de comprarse un departamento en Euromarina 2, de donde tuvo que salir el domingo. Y él decía, bueno, estaba una ganga, estaba súper barato, y dice, bueno, ahora entiendo por qué. Y también, o sea, él ha pasado por todos los socavones, porque dice, en el edificio que arrendaba el año pasado estaba cercano al Kandinsky y al Miramar. También le ofrecieron una oferta para que siguiera arrendando. Dice, el dueño le suplicó para que nos quedáramos, nos hizo rebaja todo, pero la seguridad es lo primero. Dice, aquí estoy citando el diario El País, este arrendatario que relata toda su experiencia tras haber vivido ahí en Euromarina 2. Lo que las autoridades no hicieron cuando se construyó nuestro edificio, lo está haciendo finalmente el mercado, que es básicamente Claro. asustando a la gente, bajando los precios, pero aún así no llegan ahí, finalmente. Las opciones para esas personas que compraron y que ya no quieren vivir ahí o quieren arrendar, no van a tener público, básicamente. ¿Quién va a tener mucho miedo en ese lugar? De Entonces, todas maneras. ojo, puede tener un efecto igual social eso, o sea, la baja en el valor de los arriendos del sector, el peligro permanente de lluvias, entonces puede tener un coletazo bastante poco esperado para un sector de Reñaca que se ha caracterizado por ser acomodado y de lujo. Mira tú, está bastante interesante el tema. Entonces, por ahora, a mi parecer, conclusiones, no está claro quién es el culpable, la verdad, va a haber una causa judicial probablemente, al igual que en el Kandinsky, para determinar, bueno, por qué explotó un colector, por qué se construyó ahí, quiénes son los responsables, y yo creo que con suerte vamos a ver quiénes son los verdaderos culpables, o al menos los responsables, quizás no los culpables, los responsables en dinero, unos 2-3 años cuando terminen las causas judiciales, con suerte, con suerte. Va a pasar lo mismo con el Kandinsky. Hay otro tema para el día, ¿cierto? Tenemos un segundo tema, quisimos conversar sobre los socavones porque es un tema bastante interesante y que todo el mundo se echa la culpa, ¿cierto? Pero hay un segundo tema que, más que normativo, yo diría que es político. ¿Te gustaría hablarnos sobre este asunto? Sí, de todas maneras. Quería hablar un poquito sobre la gira del presidente Gabriel Boric en Alemania, que ha estado bien nutrida. Bueno, la gira principalmente es por el litio, el hidrógeno verde y sobre los derechos humanos a propósito de la expropiación de la ex colonia Dignidad. Para quien no sabe, asentamiento sectario de alemanes que cometieron crímenes, aislar niños, explotar y abusar sexualmente a niños, ¿verdad? Y a personas. Graves delitos que se cometieron entre los años 60 y el año 2005. Entonces, bueno, hubo un acuerdo ahí que ya venía de hace algún tiempo atrás, en 2023, cuando estuvo el canciller alemán aquí en Chile, habían decidido más o menos hacer un centro de documentación en ese lugar para, obviamente, aportar en la memoria y que finalmente estos hechos no se cometan nunca más, también con una autocrítica por parte de Alemania por proporcionar o ser muy lentos, ¿verdad?, en el área investigativa para poder finalmente sancionar a estas personas aportando evidencia y finalmente hacer un trabajo colaborativo. Hay una autocrítica importante ahí que los ha llevado finalmente que en esta gira el presidente Gabriel Boric se vuelva a referir a este tema. También lo antecedió las declaraciones que dio en el discurso de la cuenta pública, que habló de una expropiación ahí en la ex colonia Dignidad, para poder, ¿verdad?, construir este centro de documentación dedicado a la memoria. Pero también hay otras cosas que han dado mucho que hablar a propósito de que, bueno, la polémica ahí es que muchas organizaciones de derechos humanos han señalado que esta expropiación no puede beneficiar a victimarios.
a los victimarios finalmente con como una motivación casi pecuniaria para poder dejar el sitio ahí a la memoria, pero siendo beneficiado económicamente. Ahí el presidente ha dicho que esto va a estar a cargo, ¿verdad?, de los tribunales, del Estado de Derecho finalmente, que funcione para que efectivamente eso no ocurra así. Pero hay otras cosas que han dado mucho que hablar, porque justamente el presidente Gabriel Boric llegó el lunes a Alemania, justamente cuando se acabaron las elecciones para la Eurocámara o el Parlamento Europeo. Y ahí él ha señalado, en conjunto a Olaf Scholz, que es el canciller alemán, que les preocupa muchísimo el avance de la ultraderecha. Y fundamenta esta preocupación por dos principales motivos. Dice que estas fuerzas políticas que avanzaron en estas elecciones de la Eurocámara, ¿cierto?, no valoran la democracia y que además relativizan los derechos humanos. Y ahí es importante ahí señalar que esta preocupación no la tiene solo el presidente Gabriel Boric por ser una persona más progresista o de izquierda, sino que muchos también otros mandatarios y políticos. Ya vemos desde Alemania también se han pronunciado con esa preocupación, pero también distintos académicos que tienen distintas posturas políticas. Y la razón principal de esto es que la preocupación no es que sean de derecha o de izquierda, ni de las ideas que representan estas consignas, sino de las formas en las que estas fuerzas políticas ultra posicionan esas ideas en el debate político. Y ahora bien, también preocupa que muchas veces el contenido de esas ideas o propuestas de política pública también transgreden los estándares internacionales de derechos humanos y que más o menos son compartidos por todos los estados liberales del mundo. Además, que existe una relación ambivalente de estas fuerzas políticas con la democracia liberal, justamente atacando a las instituciones autónomas para poder debilitar los estados de derecho. Y entonces, todo ese debate se activa a propósito de estas elecciones de la Eurocámara o el Parlamento Europeo, que a todo esto, para que todos entendamos lo mismo, es como la sede legislativa de la Unión Europea, esta organización internacional supranacional, ¿cierto?, que hace que muchos estados, hasta el momento son 27 países, han cedido en la historia, ¿verdad?, parte de su soberanía a una entidad superior que en este caso es la Unión Europea y llegan a acuerdos colaborativos y conjuntos. La Eurocámara también es bastante grande, por así decirlo, 720 eurodiputados que representan obviamente a cada uno de los países que integran la Unión Europea. Esta elección movilizó 360 millones de votantes, ni más ni menos. Y bueno, ahora en las elecciones de la semana pasada no es que ganara la ultraderecha, sino que la mayoría de los escaños lo obtuvo otro partido que es de centro derecha y también otro que es de más tinte de socialdemocracia. Entonces, si bien el avance de la ultraderecha fue menor, creo que varió en un 1,5% más que en las elecciones pasadas, se ve con preocupación esta movilización de las fuerzas de derecha y que inclusive en Francia provocaron que Macron disolviera el Parlamento. ¿Ya? Y volviendo también a nuestra región, como para poder aterrizar un poco más este debate de la ultraderecha, en palabras de este académico que apareció en otro podcast, que es Cristóbal Rovira, dice que hemos experimentado un giro en los últimos años, pasando a contar con líderes populistas de izquierda, como por ejemplo el chavismo en Venezuela, como uno de los referentes, hacia una ola populista de extrema derecha, con obviamente similitudes a estos movimientos que se están dando en Europa, con Marine Le Pen, etcétera, pero con características propias, como figuras como Jair Bolsonaro, Javier Milei, que han irrumpido aquí en el escenario político. Y acá en Chile, propiamente tal, también salió a la palestra José Antonio Kast, porque le preguntaron a raíz de todo este suceso del avance de la ultraderecha si le preocupaba a Gabriel Boric que José Antonio Kast se posicionara, ¿verdad? O que fuera electo posiblemente presidente. Y ahí le dice que no, que finalmente confía en la sabiduría de los votantes, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con estas fuerzas políticas de ultra? Que finalmente parecen ser democráticos, parece ser que juegan con las reglas del juego, pero tienen actitudes que van horadando esa democracia.
¿ya? Por ejemplo, cuando José Antonio Caz estaba hablando en España de que, no sé, el presidente de la República era un travesti político. Eso fue criticado inclusive por sectores tanto del oficialismo como también de la oposición. O cuando en la cuenta pública, que es el acto republicano más importante, uno de los actos republicanos más importantes de Chile, ahí José Antonio Caz dice, cuando le preguntaron su opinión sobre la cuenta pública, dijo que, no sé, la única cuenta pública que debería hacer el gobierno es la cuenta regresiva para que se terminara. No lo estoy citando textualmente, pero algo así. Entonces, finalmente ¿verdad?, declaraciones que van horadando o transgrediendo los principios del Estado de Derecho. Así que por esta razón es que el avance de la ultraderecha importa, no porque sean de derecha o sean de izquierda, sino que justamente es porque están horadando los principios que ya hemos compartido con bastantes estados, que comparte también la Unión Europea, que comparte también muchos países de Latinoamérica, pero que lamentablemente con el avance de estos líderes vemos un poco el riesgo, ¿cierto? Y esta preocupación que están poniendo tanto desde Alemania como el propio presidente Gabriel Boric. Un tema interesante también. Muchas gracias por la tremenda explicación, genial, la verdad, nos quedó bastante clarito cuál es el panorama de la ultraderecha y quisiera tomar tus palabras para retornar aquí a nivel nacional, ¿cierto? Cuando hablamos de ultraderecha a nivel nacional, hablamos sobre gente que era detractor, obviamente, de lo que sucedió en Colonia Dignidad, pero también hay gente que estuvo a favor, ¿cierto? Y esa gente que estuvo a favor, gran parte son los dueños de Colonia Dignidad, como tú dices, y que de hecho algunos escaparon a Alemania, otros están en Chile, ¿cierto? Y que podrían ser eventualmente, como tú dices, los beneficiarios de esta situación de expropiación, porque cuando el Estado expropia, lo que está haciendo es pagar un precio justo, que es un precio, por si acaso, es un precio comercial justo, no es el avalúo fiscal como muchos piensan, ¿cierto? Porque me acuerdo siempre que en la discusión de la Constitución anterior decían que la expropiación pagaba el avalúo fiscal, cuando el avalúo fiscal es un tema que netamente de contribuciones. Pero cuando a la hora que dicen, mira, vamos a hacer una expropiación, hay que pagar un valor de precio justo, ¿cierto? Un valor de lo que cuesta la propiedad en el mercado. Entonces estaremos beneficiando a los dueños de Colonia Dignidad, a los herederos de Colonia Dignidad, que no eran precisamente detractores de lo que sucedía ahí. ¿Ya? Y justamente, actualmente Colonia Dignidad ya está, es un monumento nacional, pero quizá mejor que expropiar sea una declaratoria de monumento nacional con más profundizada, con mayores limitaciones a los dueños, con un mayor, digamos, inversión en el sentido de como monumento, como lugar de memoria, que quizá la expropiación, que es como pasarle la pelota al Poder Judicial, es como usted valore finalmente cuando exista la disputa sobre el valor de esta propiedad, y lo que va a hacer el Poder Judicial es como decir, pucha, voy a tener que pagar lo que corresponde, no más parece, y aunque salga ganando, y van a quedar como los malos de la película, ¿ya? Así que eso respecto al primer tema que mencionaste sobre la expropiación que existiría sobre Colonia Dignidad. Ahora, respecto al auge de la ultraderecha, llama mucho la atención como antes hablábamos o como hace un tiempo atrás, hace 10 años hablábamos de una izquierda tradicional y una derecha tradicional. Y hoy en día la derecha tradicional está aliándose un poquito más con la ultraderecha para no perder público, porque ahí está su público, en definitiva. Antes las personas que tenían una idea quizás más nacionalista, más conservadora, claro, se aliaban con la derecha tradicional, que era lo que tenían, puesto que no había espacio para las ultraderechas en los países occidentales. Sin embargo, hoy en día en esos mismos países hay espacio para la ultraderecha, hay espacio para estos pensamientos más extremos, y la derecha, al ver esta fuga de sus clientes, esta fuga de su público, básicamente lo que está haciendo es decirle a la ultraderecha, mire, podemos alinearlos con ustedes para básicamente tener también algo de gobierno con ustedes. Y es lo que al parecer podría pasar en Francia, ¿cierto? Que la derecha estaría aliándose con la ultraderecha para hacer un contrapeso al gobierno de Macron, ¿ya? Bastante interesante respecto a ese segundo punto. Y respecto a tu tercer punto que mencionabas sobre a nivel nacional, ¿cierto? Las figuras de ultraderecha. Llama la atención la figura aquí, no solo de Kast, hay que hablar del nuevo Partido Nacional Libertario, ¿cierto? Libertario, este partido que constituyó Johannes Kaiser, ¿cierto? Y que llama la atención, pero estaría más a la derecha que Kast, ¿ya? Utilizando una retórica ya que está siendo propia de los Kaiser, que es imitar a Milei. Es más, incluso hubo una fake news bastante interesante esta semana, no sé si la pudiste ver, pero probablemente, mira, pasó que tanto Milei como Kaiser compartieron una encuesta falsa. Y esta encuesta falsa era de esta encuestadora gigante de Estados Unidos que se llama Gallup, ya con doble L.
y decía de que los estadounidenses, igual es bien absurdo, los estadounidenses preferían más a Milley que a Biden. No se justificaba el hecho de que por qué hicieran una encuesta así Gallup, por tanto ya era abiertamente raro Extraño. y falso. Claro, era extraño, y no solo la compartió Kaiser mayor, por si acaso, el Axel Kaiser, no Johannes. Axel Perfecto. Kaiser lo compartió, y también lo compartió Milei. Era como que los dos compartiendo esta tontera que era casi un meme de internet la cuestión. Ya, entonces, después viene Johannes Kaiser, que crea su Partido Nacional Libertario con una simbología y un imaginario bastante parecido a Milei. Entonces podríamos decir que vamos a tener el símil de Milei, quizás no en Kast, a pesar de que le gusta hacer estas declaraciones grandilocuentes como la que tengo en pantalla ahí puesta, ¿cierto? Sino que yo creo que probablemente el segundo tiempo de la ultraderecha en Chile va a ser de la mano de la familia Kaiser. De todas maneras, yo creo que, a ver, está complejo porque cuando Kast se quiso parecer a determinadas figuras populistas latinoamericanas, fue frenado, fue absolutamente frenado por la... También un poco por el rol que tuvo la derecha o la centro derecha. Recordemos que cuando él quería eliminar el ministerio, también tenía la idea de eliminar un ministerio, no recuerdo qué política fue, que también en la derecha se opuso, mujeres de derecha se opusieron, entonces yo no sé si eso podría pasar de nuevo con un Johannes Kaiser, con este partido libertario, de que finalmente existan fuerzas de derecha, sobre todo ahora con la ausencia de Sebastián Piñera, que digámoslo, puede que nos guste o no su mandato, él llegó también a refrescar la derecha y un poco dejando atrás su pasado dictatorial. Yo creo que finalmente fue el único líder capaz de hacer eso con la derecha en Chile y vemos que también él está ausente y las fuerzas de derecha que están ganando fuerza, como Evelyn Matei, no sé, son figuras que, claro, parecen ser también muy, muy democráticas, pero vemos también que algunos discursos transgreden esos principios. Yo no sé qué podría pasar entonces con este nuevo partido, si va a poder salir con todo y hacer ese trabajo lento, muy lento, pero que finalmente trajo frutos para Milei. Milei no se dejó transgredir, no se dejó medir. Igual la política en Argentina es distinta, es mucho más ruda, es mucho más del garabato, ¿cierto? Ahí no... Para todo, la televisión también es así, la farándula política también es así, acá hay un poco más de respeto, de pudor, creo yo, todavía, eso es bueno, pero el trabajo de Milei también fue un trabajo poco a poco. Yo creo que quizás eso es lo que está apostando el Partido Libertario, ocupar más o menos las mismas fórmulas, pero Johannes Kaiser ya ha señalado que quiere ser presidente. Él no está como analista en programas como estuvo Milei durante mucho tiempo, o sea, fue una figura que también se tomó su tiempo para poder llegar al poder, pero bueno, ahora es un contexto distinto también. Hay más tecnología, el uso de Twitter, de X, programas de YouTube. Johannes Kaiser también hacía podcast, hacía este tipo de contenido. Entonces sí, se ven bastantes similitudes, pero yo no sé si la derecha o la centro derecha va a ser capaz de frenar estos avances o se les va a unir. Y ahí está finalmente el debate y el peligro también. O sea, nos vamos a unir a estas fuerzas de ultra para poder tener poder, o nos vamos a resistir y vamos a tratar de nosotros mismos con nuestras ideas poder anteponernos ante el avance ultra. ¿Qué opinas tú, para finalizar este episodio de esta última polémica, que el presidente Boric habría dicho que Putin es de ultraderecha? Y claro, muchos salieron a decir, no, este caballero es de ustedes, sí, este caballero es de ultraizquierda, sí, este caballero es de ultraderecha. Otros recuerdan quizá el comunismo soviético. ¿Qué opinas sobre esto, para finalizar este episodio, sobre esta última polémica que salió el día de ayer, martes? Yo opino que o sea, está bien, no sé, hay un poco de este pensamiento de Guerra Fría. Yo creo ¿Cierto? que, ¿Cierto? Sí. Sí, y yo creo que sobre todo en Latinoamérica.
sobre todo en Latinoamérica, que fuimos un poco también los títeres de esto. Entonces quedan muchos resabios de ese pensamiento, y acá en Chile también, el Esa idea anticomunismo, de que ¿cierto? Rusia Sí, es soviético claro. todavía. Sí, o esa idea de cualquier pensamiento de izquierda es comunista, bueno, eso también se ve en España, en otros países, yo no sé si es exclusivamente latinoamericano, pero esto del comunismo, no comunismo, es muy de Guerra Fría, y yo creo que por eso mismo estas ideas agarran fuerza y de que Putin sea, no sé, sea ultraizquierda, comunista, está totalmente fuera de lugar, es una persona que se ha declarado también abiertamente conservadora, con muchos temas que la izquierda ha tomado como parte de su progreso histórico. No podemos decir que quizás anteriormente no hayan habido figuras de izquierda que sean homofóbicas, principalmente quizás todavía las hay, pero Putin se ha declarado también abiertamente homofóbico y bueno, y que también transgrede muchas de las libertades y de otros partidos que son de izquierda y que son progresistas en ese país. Yo ahí desconozco la política rusa, Mira, pero me hace mucho te lo resumo de sentido. la siguiente forma. Te lo resumo de la Ya, siguiente forma. El partido de Putin se llama Rusia Unida, es nacionalista, es conservador, es del espectro de derechas y se caracterizan por ser, como tú dices, católico ortodoxo. Entonces uno claro. diría, ¿por qué despertó tanta alerta esta frase de Boric de alinear a Putin en la ultraderecha? Si incluso al interior de Rusia se visualiza eso. Pasa que yo creo que un poco la confusión es que esta idea de que Rusia algún día será tan grande como alguna vez lo fue durante la Unión Soviética es como la nostalgia de un pasado que, claro, era soviético, pero hoy en día esa grandeza no se busca por el camino soviético, sino que esa grandeza se está intentando buscar por un lado casi nacionalista, ¿cierto? Y ahí yo De creo todas que maneras. existe la confusión. Oye, pero yo no sé qué tan Dígame, bien le haga, no sé qué tan bien también le haga al presidente salir con este tipo de pedagogía ¿para qué, cierto? histórica política, claro. O ¿Para sea, que qué? lo diga alguien más, que lo diga alguien más. Aparte que esto ya está instalado. Esta aclaración histórica ya hace tiempo que se ve en redes. Entonces, no sé, ese titular me hace un poco de ruido, la verdad. Está bien, está bien. Ya pues, con esto damos fin a nuestro, quizás podríamos decir, episodio piloto, ¿cierto? Piloto, de Episodio todas maneras. doble. Sin embargo, muchísimas gracias, Coti. Espero que estemos la próxima semana. La idea es hacer estos programitas de 30, 40 minutos, ¿cierto? Para conversar Parece que sobre nos uno, dos, pasamos tres temas. Sí, suele pasar, un no hay poquito. problema. Ya pues, Súper. que esté muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo. Ojalá la próxima semana o en unos días más, ¿cierto? Que esté muy bien todos. Chao, chao. Igual, chau.